pensándolo bien, el aborto puede ser una decisión. Digo, ni por el tremendo, entre explicarle, claro. Y me pongo al igual que había pasado con eso, y era un docente y nos tocó sacarlo. O sea, ¿cómo es posible que en un colegio estos vayan a torcerle la cabeza a estos niños? Wilmer, con el perdón de la mano que está levantada de Bocurcas internamente, coronel Alberto, ¿usted nos está escuchando? Coronel Alberto, ¿usted nos está escuchando? Es que él está en la reunión, decía que había bulla y que por eso no podía hablar. Ya, pero por aquí me llegó el mensaje de que necesitaba unos minutos. Unos minutos para regresar. Escúchame, ahora sí, Jorge. Joaquín, vale, gracias. ¿Me escuchan bien? Es que me puse mono libre. ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Vale, gracias. Los que me distinguen ya en la red saben que a mí sí me gusta generar como el debate, la confrontación, la controversia, pero siempre respetando al resto de las personas de la sala. Que se ofenden por algunas cosas, pues bueno, eso es inevitable, porque pues cada uno tiene su perspectiva de la vida y pues en este caso de las situaciones políticas, que creo que es el enfoque de este space, y te felicito, Alfo. Yo al señor Wilmer también lo felicito por estar acá. Sé que tiene sus ocupaciones, pero está bien que, como decimos en el barrio, se unte de pueblo, se unte de la gente y empiece como a escuchar tanto como las quejas e inconformidades como algunos que le dan sus reconocimientos. Y pues voy al punto de la confrontación y del debate, ¿no? Pues creo que eso es lo más productivo en estos espacios de X. Yo tengo inconvenientes con los partidos políticos gracias a la negligencia o a la omisión que tienen respecto a ciertos inconvenientes. El que usted acaba de comentar, señor Wilmer, eso lo estamos viendo en colegios privados de forma esporádica, y en colegios públicos es prácticamente una ley. Acá en Bogotá hubo un inconveniente bastante fuerte porque la Secretaría de Salud interfirió para que hubieran clases de educación sexual para niños de 10º y 11, donde lo que se veía era, no se veía ni seriedad ni el profesionalismo para tocar ese tema, sino que, imagínense, pelados de 10º y 11, donde las hormonas están al 10.000%, porque son jóvenes entre 14 y 16 años, y es parte natural de nosotros que la sexualidad en ese momento se nos pone a 1000, y que cojan en un tema que es delicado, porque pues realmente cuando uno es padre, pues uno tiene un cambio de vida total, de mentalidad, pues para los que se preocupan por ser papás, ¿no? Porque pues tienen a alguien bajo su custodia, su responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando las instituciones son, entre comillas, reguladas o vigiladas por el Estado, tienen esas intromisiones a nivel personal, porque eso ya es cuestión de la personalidad, del gusto, bueno, de varios factores del individuo, que se van formando desde la casa, que debería ser el derecho, que lamentablemente vivimos una sociedad descompuesta hace más de 20 años, donde ya es común que papá y mamá estén separados, y mamá tiene el padrastro y el papá tiene la madrastra. Entonces es complejo, ¿no? Pero tienes el micrófono abierto. Entonces, ¿cuál es mi punto? Perdón que me extienda tanto, pero es para poner en contexto la situación. Si el Estado como tal, si el Estado como tal no genera las garantías suficientes dentro de, comillas, como lo digo, ese control o esa regulación que debe haber en las instituciones, sino que al contrario apoya ciertos puntos que empiezan a implementar dentro de los colegios y universidades, yo como ciudadano a pie me pregunto qué función están teniendo estos partidos políticos en la actualidad, si realmente hablan mucho, dicen mucho, prometen mucho, pero ninguno se compromete. Y dentro del día a día lo que vemos es que ese actuar que tanto se critica, digamos desde esta orilla, si podemos llamar esto una orilla, siguen en el día a día. Lo puedo decir por la Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, y no son públicas. Hablo directamente de la pedagógica, de la distrital,
donde el de adoctrinamiento, así como el ejemplo que dio Wilmer, por eso es que me extiendo un poco, pero quiero hacer claridad en eso. Lo que dijo Wilmer, no recuerdo si fue en la universidad o en el colegio de su hija, eso lo estamos viendo hace más de 10 años en la universidad pedagógica. Yo tengo personas que se graduaron de allá, que ya no trato, porque el nivel de adoctrinamiento era absurdo, donde la ciencia se volvía, era un sesgo para ver qué le conviene y qué no. Hablo especialmente de los banderas arcoíris, que se volvieron los nuevos fanáticos religiosos, que una cosa es literal y la otra es figurada, dependiendo cómo les convenga. Entonces es lamentable ver que eso pasa, y en el día a día sigue pasando, y en el colegio, digamos, donde están los niños, tengo una niña de 10 años, 12 años, perdón, y un niño de 8, en un colegio les pusieron un televisor 2 horas de que era la amistad, no sé qué, pero dentro del video, ella no me acuerdo bien cómo me dijo, pero eran como unas 5 o 6 veces que les proyectaban la bandera arcoíris mientras iba sacando pues la película, el video, el documental que estaban viendo. Entonces yo decía, ¿cómo psicológicamente le trabajan a la gente sin que se den cuenta? Porque eso es que tú estés viendo un programa y te ponen una bandera arcoíris y el programa y luego vuelven a... Hay una cosita a la que hay que darle claridad a la tabla. Te acabo de escuchar que hablas de un lapso más o menos de una década en la universidad pedagógica. No tienes conocimiento. Le traigo a la sala un asunto. Hace 32 años ya vamos, que se estaba debatiendo al interior de la comunidad universitaria pública de este país la conveniencia o no de lo que a la postre terminó llamándose Ley 30 de 1992, que le decía a las universidades públicas que tenían que encontrar el mecanismo para lograr parte de autofinanciamiento, y ahí es donde podríamos decir que la universidad pública al fin vio la luz al final del túnel y le cobró a cada quien lo que debía pagar. Hasta ese momento teníamos matrículas de 0 pesos, no importase si eras estrato 10 en Colombia. En ese momento, mi viejo, desde inclusive los centros de educación de básica y secundaria, así era como le llamaban en esa época, ya veíamos venir el adoctrinamiento que solo veía con buenos ojos cualquier iniciativa que viniese desde la izquierda, aun cuando fuese el establecimiento de derecha, entre comillas, porque sé que hay gente en esta sala que no le gusta que hablemos de derecha porque según ellos no existe, aun cuando viniese de esas toldas la propuesta, había que combatirla. Tan es así que para el año 1991, Burcas y amigos de la sala, para el año de 1991 encontramos manifestaciones callejeras de las universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país en contra de la Ley 30 que fue promulgada en 1992. ¿Por qué? Porque creían que era, o escuchen bien, creían que era la privatización de la universidad pública. Para estos malparidos todo el mundo tenía el derecho divino de pagar 0 pesos por un bien de calidad que estaba garantizando el Estado colombiano para todos los educandos. Y le hicieron creer a todo el mundo que protestar en contra de la Ley 30 del 92 era preservar la educación pública como tal. Y le decían a todo el mundo que era que nos estaban privatizando. Paja, lo que le estaban diciendo a todo el mundo es hora de que las universidades cobren verdaderamente lo que vale a quien verdaderamente tienen como pagar lo que vale. Entonces imagínate, Burcas. Joaquín, termino con esto. Disculpa, termino con esto. Y tú puedes ver que al final lo lograron porque ahorita existe algo que se llama matrícula cero. En la universidad distrital la gente deja perder los cupos y no tienen que pagar nada para inscribirse. O sea que al final, si lo vemos en la actualidad, con esta idea de matrícula cero, no lo lograron. Lograron que la universidad fuera antes cero. No lo lograron, regresaron a antes de la Ley 30 de 1992. Porque antes de la Ley 30 del 92, Furcas y amigos, a los más jóvenes de la sala, las matrículas en las universidades públicas eran una vulgaridad de barata. Vea, y se los digo yo, que soy de la Universidad Nacional de Colombia, era más caro el talonario en el que a mí me imprimían la bicoca que tenía que ir a pagar por mi semestre. Entonces, Furcas, no lo lograron, regresaron a... Escucho. Bueno, sí, bien. Listo, termino con eso. ¿Me parece bien? Entonces volvieron a... O sea que la evolución de la que yo estoy hablando a nivel social no se está dando, porque una calidad cero suena muy bueno para las personas de escasos recursos,
y que esas personas, la mayoría, sí valoran ese estudio y salen grandes profesionales. Pero lamentablemente para las clases media y alta, no todos los casos, porque toda regla tiene su excepción, pero sí se ven muchos, termina siendo el paseo de 5 años, de 10 años, porque hay gente que dura hasta 20, 30 semestres, que es el colmo. No sé cómo una universidad permite eso, 20, 30 semestres estudiando, comillas, o es el de la farra, no sé qué, y termina su periodo, saca el cartón, pero realmente el conocimiento no lo hay. Entonces, para terminar, me preocupa que para mí el pilar de cualquier sociedad es la educación, y la educación es la que menos figura en todas las promesas que existen de los partidos políticos. Entonces, por eso mi pregunta para la sala, especialmente para Wilmer, que veo que pues está dentro del Centro Democrático, o bueno, que como tal tiene un puesto político, es como el punto. ¿Qué pasa con los partidos políticos que todos se enfocaron fue en una paz que no llega? Porque para mi concepto, la educación y la defensa personal es parte de la educación, ¿no? Porque por ahí escuché que hablo de la legalización de las armas. La educación, ¿por qué no es bandera de ninguno de estos partidos políticos? Porque creo que una persona educada, preparada, tiene mayor capacidad de discernimiento, de análisis crítico y de poder dar una posición clara respecto a todas estas cosas que pasan dentro de la política colombiana. Entonces, el primer infiltrado que hay dentro de todo este problema se llama ignorancia. Una ignorancia que les gusta mantener, o no sé por qué, porque por eso hago la pregunta a la sala, ¿por qué la educación no es una bandera de los partidos políticos de Colombia? Qué pena si me extendí, muchas gracias. ¿Me permiten Vale, sí, rapidito. Mira, lo primero es que a la gente se le olvida que el Centro Democrático lideró el proceso del bono escolar. O sea, en la época de Uribe y en todo este tema se ha invertido mucho en educación, en investigación, bueno, todas estas vainas. Pero lo más importante, el bono escolar, les hago un resumen y acuerdo que iba a ser Pilopaga, Jóvenes en Acción. Bueno, había mucho apoyo a los jóvenes para poder que estudiaran. El ICETEX funcionaba, ahorita el ICETEX no funciona. O sea, es que partan de esa pequeña premisa. Incluso Duque dejó firmado decretos para condonar ciertas deudas, que fue lo único que pudo hacer Petro para sacar, digamos, la cara, pero la sacó con el esfuerzo de otro. Pero el bono escolar se lo resumo muy fácil. O sea, en promedio un colombiano nos cuesta estudiar a un niño en los colegios públicos mensualmente entre 2.500 a 2.800 de forma mensual, con una mediocridad tan terrible que tenemos 52 días domingos de descanso, 52 sábados, 18 festivos. 2.500.000. Sí, más o menos entre 2.500 y 800, el último ítem que sacamos. Con cifra este año son 2.800 mensuales. Incluso hay un superávit casi de 7.800 docentes en el país de los colegios públicos. Hay colegios públicos donde están estudiando 3 y 4 niños. Inclusive conozco un caso donde, pues, ¿para qué? Yo le hago a esa docente que ya va y recoge los niños en las veredas para poder ella no moverse de donde está, y tiene el borde como 12 niños, pero ella misma y lo recoge uno por uno. O sea, yo le abono a esa señora eso. Y entonces, ¿qué es lo que ellos no quieren? Llaman a lo público, que nosotros hemos querido que sea libre, lo que estamos hablando de la libertad, el bono escolar, que eso lo tramitó María Fernanda, lo tramitó Paloma Valencia como 2 veces, y eso lo hunden inmediatamente. Y es que usted como colombiano, usted tiene 2 hijos, entonces el Estado, pues si le vamos a ayudar a un pobre, usted tiene el bono de 2,5 millones cada uno, y usted lleva a su hijo donde se le pegue la gana. Yo hice el estudio, y más o menos ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, usted puede tener a su hijo en un colegio privado de muy buena calidad, con énfasis en inglés, incluso algunos bilingües, con todos los juguetes, con uniforme, transporte escolar, con todo esto, y más o menos nos termina costando 2.300, 200, que es el promedio que logré. O sea, nos alcanza. Pero ¿qué es preferible para los colombianos, para la gente humilde? Yo preferiría 1000 veces que ese niño estrato 000, que nunca tenga la oportunidad de comer bien, pueda comer en su colegio, le den buena dotación, le den buena educación, y ese niño le explote en esa cabeza para que él piense diferente a los compañeritos de su colegio, que pronto son banditas y demás. Pero definitivamente, ¿quiénes no quieren? FECODE no quiere. ¿Quiénes no quieren? Los comunistas, la izquierda. Entonces no podemos poner en el perol a los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Coayudado por los liberales, que quiero aclararles, los liberales no son
partidos de derecha ni esta postura democrática, sino ellos son siempre postura izquierda. Y acuérdense que la U es una veleta, por donde les convenga cogen. Acuerde que ahí nace todos estos sinvergüenzas que han robado el país, y obvio los conservadores que se han vendido. Los que han tenido postura a favor de esta ha sido claramente el Centro Democrático y Cambio Radical, y no nos debemos engañar. Acuerde que ese tema de bajar los salarios y someter a los docentes, subirle a los salarios a los docentes, someterlos a examen, es de nosotros, pero ellos no quieren. Y lo otro, para terminar, acuerden que ese tema, bajarse en el sueldo de los congresistas, los únicos que no han querido siempre, históricamente, ha sido la izquierda. Perdón por la respuesta tan larga. Muchas gracias, Wilmer, pero es que hay una cosa, y ahí voy a tratar de hacer énfasis, y lógicamente esperando a que alguien me conteste después de evacuar las dos manos. Wilmer, y con todo respeto y con todo cariño, eso de limitar la discusión, no estoy diciendo que seas tú ni más faltaba, eso de limitar la discusión del tema educativo al acceso en lo que respecta a costos y a inclusive cobertura, es una visión supremamente corta de lo que referencia al problema de educación en Colombia hoy por hoy. El problema de educación en Colombia hoy por hoy, inclusive en el viaje a su profundidad, pasa por la cooptación de grupos armados ilegales de los centros educativos e inclusive el reclutamiento de profesores, docentes y administradores. Lógicamente que tener cobertura y tener acceso monetario al alcance de todos los educandos del país es prioridad, pero esa prioridad quedaría siendo superficial si no se considera que en estos momentos, y excúsenme quienes pertenezcan a ella, las universidades públicas departamentales no son más que criaderos terroristas. Y excúsame la crudeza con lo que acabo de hablar, viejo. Centinela y Juan Espinosa. Sí, ya yo después Bueno, buenas tardes, Alfa, gracias. Buenas tardes a todos, Coronel Alberto, Wilmer y Joaquín y todos los que están aquí, los amigos que están en la sala. Oye, Joaquín, el SPI de ayer extraordinario, y el SPI de hoy va por el mismo camino. Te felicito. Bueno, mira, lo mío es muy corto. Wilmer lo acaba de decir hace rato. No voy a entrar en la profundidad de lo que yo creo que debe ser Colombia y Venezuela, pero sí voy a entrar en la profundidad de lo político. Wilmer está haciendo el trabajo, señores, y el Centro Democrático, lo acabo de decir, está recorriendo el país. El Centro Democrático está recorriendo el país, captando las mejores voluntades a nivel nacional para llevarlo al Congreso de la República. Y te felicito, Wilmer. Si el Centro Democrático está haciendo eso, está haciendo el trabajo, el voz a voz, Joaquín. Ahora, de lo que yo creo que debe ser Colombia, bueno, ustedes siempre me lo han oído a mí y ya lo han debatido reiteradas oportunidades. Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Y ahí entra en materia todo lo que están hablando, la parte de seguridad, que es muy importante, y está el coronel Alberto, porque necesitamos seguridad en Colombia para que vengan las inversiones, necesitamos una educación de primera, necesitamos una salud de primera para poder lograr buenos educadores y buenos médicos en Colombia. Eso es lo que tiene que pasar en Venezuela y Colombia, en Colombia y Venezuela. Lo demás es cuento de camino. ¿Y cómo se puede hacer, Joaquín? En estos SPI de pensamiento crítico, donde convergen todas y cada una de las ideologías colombianas, porque eso es hacer paz. Bueno, eso era todo lo que quería. Lo voy a seguir oyendo mientras almuerzo con Alfa, Joaquín, Alberto y todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo. Juan. Joaquín, muchas gracias. Un saludo para ti, para Alberto, para el coronel Alberto, para Alfa, para Adriana, también la veo conectada. Mire, mi posición es también corta, como todos los anteriores. Es que la educación tiene dos indicadores que son calidad y cobertura. En calidad,
educación oficial, la educación pública es muy mala. Y no solamente es mala, sino que además es adoctrinadora. Entonces, si la izquierda y FECODE, que es de izquierda, ven que cualquier ayuda que le quiera el estudiante para que vaya a educación privada, sea preescolar, primaria, etcétera, universidad, pues la van a rechazar porque pierden la capacidad de tener ese nicho de mercado en el cual van a poder influir en la formación de los futuros jóvenes y futuros votantes. Segundo, como bien lo explicaba Wilmer, hay un exceso de profesores que obviamente ellos tienen que cuidar su burocracia. Y tercero, que la única forma en que nosotros podemos salir adelante de este nicho de mala calidad educativa es aumentando las exigencias en los profesores públicos, mejorando la calidad de los contenidos y haciéndole una auditoría de calidad de esos contenidos para evitar la manipulación. De lo contrario, pues vamos a estar sujetos a seguir teniendo jóvenes muy rebeldes, pero muy pocos conscientes de sus responsabilidades y de la situación del país. Entonces, ese era mi aporte, Joaquín, muchas gracias. Bueno, para terminar, Joaquín, es importante decir que los hijos de los profesores de educación pública estudian en colegios privados. Y eso fue un debate que hicimos en Ibagué. Porque ellos luchan diciendo que la calidad de la educación pública es muy buena, pero sus hijos van a colegios privados. Eso era todo el aporte. Y a universidades privadas y les cuaja. Muchas gracias, Juan. Wilmer, adelante, hermano. Eso te iba a decir yo, sí, chévere lo que dijo Espinel, me parece súper bacano. Yo le iba a decir yo que esa es la hipocresía, ¿no? Esos hijueputas zurdos son hipócritas, y perdónenme por los zurdos, excúsenme por los zurdos, que imagínate que, acuérdense que nosotros hicimos un estudio, y para no ir muy lejos, Petro estudió en universidad privada, o sea, así de simple, universidad privada, mientras que Uribe estudió en universidad pública, comparar el contraste. Pero lo mejor fue que eso lo mismo ocurrió en el sector salud. Sí, señor. O sea, hay grandes empresarios de la universidad pública. Bueno, pero mire lo chistoso, nosotros también hicimos el estudio de salud, y el actual ministro de salud, Petro, todos estos tremendos hijuemadres están todos en EPS como Sanitas en su mayoría, todos, no había uno que estuviera en la nueva EPS. Y lo mejor, cuando empezó todo el tema de la reforma de la salud en campaña, todos estaban con el tema privado. Había por ahí uno que otro nomás que no lo recuerdo exactamente, que estaban con la pública, y cuando empezó todo este pedo, pues empezaron a pasarse para allá. Pero esa es la cosa, y lo que decía Joaquito, obvio, yo les estoy contando cosas que son de alto impacto, pero esto tiene que estar acompañado por seguimiento de los docentes, tiene que ir acompañado por un currículum, pensando en las nuevas tecnologías. O sea, hay un profesor como una lora dando clase que lo que hace es aburrir a estos muchachos, pues para eso coloquémosle un video de YouTube, o sea, que sean calificados en cómo hacer que un pelado esto jame la inteligencia artificial, los números, cómo es posible que nosotros miramos en pandemia la tragedia de educadores que teníamos, que más de uno no sabía ni conectarse a internet, no tenía internet en su casa, no tenían computadores, y enseñándole a nuevos niños a nuevo mundo, digámoslo como tal. Entonces el déficit que tenemos es terrible. Muy tristemente, lo del tema de 5G era importantísimo para lo que estaba haciendo. Estamos atrasados casi 3 años, casi 4 años estamos atrasados con la tecnología 5G, porque eso acercaría a internet de calidad, no porque sea más veloz ni mucho menos, sino que requiere menos inversión en las zonas rurales, y el espectro bajo que lo dejó subastado Duque en tecnología celular. Eso permite que el campo tuviese acceso a este tipo de tecnologías. Lo otro que me parece muy bueno, que no se ha hecho y no lo he escuchado todavía, incluso yo lo ventilé en el partido, de empezar a estudiar a los muchachos la zona agraria se envejeció, muchachos. En la zona agraria el promedio era 59 años, 59. Yo estudié en granjas agropecuarias, eso se acabó, se agotó. Era la cosa más espectacular, porque a los pelados les enseñaban con énfasis agropecuario. Incluso yo estuve en internado agropecuario, y existían, por ejemplo, en el Tolima creo que estaban 3, y estaba Líbano, Villarrica e Ibagué. No me acuerdo si también estaba Prado o Puri, no me acuerdo dónde más estaba, pero traían pelados de todo el departamento a enseñarles, y para que se calificaran y salíamos como técnicos agropecuarios. O sea, yo pienso que se le tiene que acercar eso,
y enseñarle a los pelados a que amen la tierra, a que tengan sus emprendimientos y puedan seguir un legado, y no pensemos todos en ser influencers o tiktokers. Gracias, Wilmer. Alberto, tenía una mano levantada. Sí, Juanjo, no, saludarlos. Me ha aceptado el COVAC al viejo Alfa para estabilizar el espacio, pero estaba en un sitio de pésima señal, entonces no podía participar. No. Pues, primero que todo, un saludo a la sala muy especial, Joaquito, Alfa, a Wilmer. Ahí los he escuchado atentamente, yo creo que las últimas 2 horas. Creo que fue Julio, no sé si todavía está ahí un Julio, que hizo una pregunta, Joaco. Yo creo que tú no has entrado, Alfa sí estaba ahí, lógico. Pues si todo esto que está pasando, de acuerdo al título de Alfa, del castropetrismo, castrochavismo, llámenlo como quieran, es un plan. En el momento, pues igual yo creo que la respuesta que me dieron fue muy correcta. Y de pronto hacer algunas precisiones, Juaco. La primera precisión es que eso es socialismo puro. Eso, decirle castrismo, petrismo, chavismo, es enaltecer un poco de criminales y delincuentes. Eso es socialismo puro, que para mí no es más que el comunismo enclosetado, así de sencillo. Pero pues usaron el término de socialismo para bajarle toda esa y limpiarle todos 160 millones de muertos. Entonces hay veces, no, eso no es socialismo, eso es castrochavismo, es exactamente lo mismo. Digamos que ese sería el primer punto. El otro tema que les quería pues compartir, que ya todos lo deben saber, es que cuando usted habla del objetivo de las organizaciones terroristas M19, ELN, EPL, FARC, Quintín Lame, Ricardo Franco, MRT, etcétera, es uno solo, y lo establecen en algo que es el plan estratégico. Y el común denominador entre el plan estratégico de todas estas organizaciones terroristas que acabé de nombrar es muy sencillo y se llama la toma del poder. Pero no la toma del poder para ser presidente, no, la toma del poder para establecer un régimen socialista. Eso pónganle los nombres que quieran, pónganle progresismo, maquíllenlo, pónganle Agenda 2030, pónganle sobre lo que quieran. El objetivo claro y común del plan estratégico, y el plan estratégico es en la Biblia, es el documento de cabecera de todas estas organizaciones terroristas que nunca renuncian a él. Las FARC firmaron un proceso, el M19 estuvo en un proceso, el EPL estuvo en un proceso, pero organizaciones políticas nunca al objetivo principal del plan estratégico, que es la toma del poder. Y en ese orden de ideas viene el segundo punto importante, que se llama todas las formas de lucha, que tampoco es un término nuevo. Pues el plan estratégico tiene un común denominador, que es toma del poder, y pues todas las formas de lucha lo han enumerado ahora en las últimas 2 horas: infiltrar la educación, infiltrar la justicia, el adoctrinamiento, seguir las agendas progres, etcétera, la lucha armada, la lucha no armada, la lucha cinética, la lucha no cinética, y no necesitamos mejor explicación de lo que estamos viendo en el gobierno actual. Es el perfecto ejemplo de manual de todas las formas de lucha. Y al final le aplican un elemento esencial maoísta que se llama guerra popular prolongada. Entonces, la filosofía es que si usted no gana, pierde. Así de sencillo. Si usted no gana, pierde. Y si usted no ha perdido, es porque está ganando. Para ellos un día son igual a 10 días, a 100 días, a 1000 días, porque normalmente en estos casos el que tiene afán de brindar seguridad, el que tiene afán de brindar buena salud, buena educación, es el Estado. Entonces enlazan plan estratégico, todas las formas de lucha y guerra popular prolongada, que creo que esto no es nuevo, sencillamente quería como hacer un resumen y hacer la precisión. Y por favor, no enaltezcamos a Petro, a Chávez, esos son unos bandidos, esos son socialistas puros. Cuando uno le dice castrismo, es como, pucha, qué legado que dejó el castrismo, qué legado que dejó el chavismo. Y no hay ningún legado. El legado son 160 millones de muertos,
desde 1917, que vino la Revolución de Octubre en cabeza de Ilich Vladimir alias Lenin. Joaquito, era como esa primera parte y sigo acá de cobarde. Muchas gracias, Alberto. Dios te pague por la apreciación y siempre tan generoso con todos nosotros. Hay una mano levantada, señor Armando Capito. Señor Armando Capito, este no es mi espacio, es el espacio de Alfa. Usted es bienvenido por Alfa a su espacio. Si el espacio fuera mío, usted no estaría aquí. Pero mi garantía con Alfa es que debo respetar su parecer. Usted tiene todas las garantías para expresarse de manera libre aquí, Armando, aunque debo hacerle saber a la sala que usted no es santo de mi devoción. Adelante, Armando. Quien emitió el mensaje no podía como ver quién estaba diciendo eso. ¿Era Alberto o Joaquín? Joaquín, Armando, a sus órdenes. Adelante. Bueno, Joaquín, pues digamos, nadie debería ser, cierto, por obligación natural de la libertad del individuo, ser devoto de alguien, digamos, eso lo veo extraño, pues como te digo, cada quien escoge qué leer, qué escribir, a quién siga, a quién no, pues no sé si eso fuera simplemente relevante para los temas que se están hablando. Sin embargo, lo único que quería decir era agradecerle a Alfa por dejarme hablar, no tiene la obligación de hacerlo. Y nada, Alfa, te agradezco mucho, les envío un saludo a todos en la sala y los invito el 8 de mayo a que sigan el juicio y vean los argumentos tan ridículos que utiliza Francia Márquez como para acusarme. Entonces los invito a que hagan estudio de eso. Ustedes saben que yo no hago parte de ningún partido político, no estoy haciendo ninguna campaña porque me vaya a lanzar a ningún cargo público, y vean eso como un ciudadano lo hace, porque pues yo no tengo ningún privilegio jurídico, no milito en ningún partido que me esté apoyando detrás. Tampoco tengo la propaganda. Todo esto ha sido un mecanismo estructurado de lucha que ha dado frutos. Para unos no será así, para quienes comparten lo que hago, otros lo ven de otra forma y así sucesivamente. Gracias, Alfa, un abrazo para todos y espero que estén bien. Bendiciones. Muy amable, Armando, acogido su comentario, ni más faltaba. Centinela, ¿ibas a decir algo? Wilmer, ¿ibas a aportar algo después de la exposición del coronel Alberto y después de la de Armando? No, mira, Wilmer, bueno, dale tú, Wilmer, bueno, lo que quería, dale. No, tranquilo, primero vamos por orden de edad, tú primero. No, gracias, Wilmer. Lo que quería manifestarle al coronel Alberto y a la sala por completo, Alfa, Wilmer, Joaquín y todos los que están en la sala, que suscribo cada una de las palabras del coronel Alberto. Eso no se trata de chavismo y petrismo, señores. Lo que acaba de decir el coronel Alberto es la verdad más grande que un templo, que el templo más grande de Colombia. Eso era todo, Wilmer. Dale. Bueno, también era ya para despedirme, decirle a todos que por hacer hay muchos. Acuérdense que la universidad pública, muchos sitios de estos, aparte del presupuesto que da la nación, acuérdense que hay convenios interinstitucionales, bueno, hay demás que hacen que los ingresos aumenten para este tema. Acuérdense que también hay apadrinamiento, bueno, etcétera. Muy importante el space, los felicito, me alegra haber podido estar con ustedes un rato por acá. Joaquito, escríbeme que como cambié de teléfono estoy perdido de números y hablamos cuando llegue acá. Ahora te escribo por DM porque digas otro número, No, tengo el mismo número, lo que pasa es que cambié de teléfono, pero tengo el mismo, no he cambiado, el teléfono sigue siendo el mismo, se cambié de... Antes de que te retires, y perdóneme, yo siempre alzo la mano, pero sé que te estás despidiendo de eso. Si quieres tener un sustento técnico de la mala calidad de la educación pública, basta con coger las pruebas a ver, donde las principales universidades, colegios que dan la mejor calidad en educación son los privados. Y eso les puede servir de
estadística y de base para cualquier reforma que quieran hacer al contenido y a la calidad educativa. Muchas gracias. No, pero por favor, o sea, créanme, muchachos, que... Álvaro, que está hablando, ¿me permite? Sí, total, Rita. En el año 2023, la Embajada de Cuba en Bogotá, de hecho ese embajador cubano se reunió con el Ministerio de Educación de Colombia y firmaron un acuerdo donde el Ministerio de Educación de Colombia le entregó todas las directrices para que desde Cuba se dé la educación. En abril del año pasado, del 2024, se inició ese proyecto y en este momento Colombia está recibiendo todas las directrices desde Cuba. ¿Por qué? Esa es la pregunta y los escucho y continúen. Gracias. Muchas gracias, Alfa. El asunto es sencillo y continúo con la intervención de don Juan, más lo que nos acaba de expresar Alfa. Educación básica secundaria, y yo me atrevería a decir que desde el núcleo básico primario, de pésima calidad, para terminar como cereza del pastel con una educación universitaria tendiente a perfeccionar el adoctrinamiento del que han sido víctimas los jóvenes en edad formacional. Esto, queridos amigos, es receta para desastre futuro, toda vez que el sistema educativo colombiano no está entregando, y escúchenme que lo diga de esta manera que a algunos les resulta chocante, productos de calidad, ni siquiera un producto acorde a las necesidades de proyección a futuro de una sociedad que exige a gritos de pobreza que cada día haya mejor preparación de sus educandos. El problema es grave, el problema es de un fondo gravísimo. No puede ser posible que en el principal claustro de educación superior en Colombia todavía exista algo que se llama Plaza Che Guevara, donde una banda de malparidos del ELN cada determinadas horas del día van y le rinden honores a la bandera del cura Pérez. No puede ser posible que en el principal claustro de formación en el Valle del Cauca, de formación superior en el Valle del Cauca, como en la Universidad del Valle C. Meléndez, cada que a 3 o 4 hijueputas les da la gana, bloquean toda una arteria que comunica el sur de Cali. Y además de eso, entorpecen el proceso académico del resto de la población universitaria. Pero, bajo una malentendida autonomía universitaria, don Juan, usted me escucha, Wilmer, usted me escucha, Furca, usted me escucha, bajo una malentendida autonomía universitaria, el establecimiento político, que es el responsable del orden público a nivel municipal y regional, opta de manera cobarde por no intervenir y no garantizar los derechos del resto de la población universitaria. La situación es grave, extremadamente grave. Bueno, y me despido, Joaquito, para terminar. A todos muchísimas gracias, y los que nos quieran aportar información, pues nosotros, yo aspiro a ser un mar de conocimientos, si sea de 1 metro de profundidad, y que ustedes sean los que nos ayuden a profundizar en temas. Nosotros a veces no las tenemos todas. Acuerde que hay información que es muy sesgada, muy cerrada, incluso les voy a contar una vaina, los estudiantes en Colombia están inflados. O sea, realmente la población de Colombia está inflada. Cuando se hace el 1 a 1 por municipios, no da versus el crecimiento que está teniendo la población. Y para nadie es un secreto que así como vamos a la autodestrucción, porque cada vez por los hogares, inclusive Colombia, está decreciendo el volumen de muchachos. Hay países como España, donde la natalidad normalmente debería estar en el 2.2 y ya España la tiene en el 0.7 y bajando. Pero muy de diferencia de los marroquíes o toda esta gente, los musulmanes, que están en el 3.9 y algunos países de ellos están en el 4.1. O sea, alguna vez dijo Muammar Gaddafi, 4.1, ¿nos puedes explicar? Eso es muy fácil. Eso es que por cada digamos pareja, digamos, se tendría que estar naciendo en promedio, para que esto no se extinga, 2.2 hijos. O sea, si nosotros tenemos en una hogar 2 hijos, estamos sobre el promedio para que esto no se extinga. Inclusive estamos llegando ya a natalidades donde ni siquiera estamos en 1, o sea, no está garantizando ni siquiera uno de los 2. Ustedes ya conocen hogares en los cuales ya las familias se extinguieron, o sea, ya el huevón que era el sucesor de la familia
se operó y dijo que no iba a tener, no tiene hermanos, no tiene primos, no tiene sobrinos, no hay absolutamente nada. Yo conozco, no tiene huevos, sí, exactamente. Pero eso es lo que está ocurriendo versus esos países donde importaron sí, total, pero eso hace parte del progresismo, de la agenda que ellos, quisieron implementar desde el año 1974, fue donde ellos se reunieron en India y salió un manifiesto criminal por parte de la ONU que nunca se aplicó porque nunca se aprobó. Entre ellos era eso, ¿no? Promover la agenda gay y lesbianismo, promover el animalismo para que la gente prefiriera tener un gato, un perro o una mascota y no hijos, el tema de que los muchachos fueran nómadas, que no les importara anclarse en ningún lado sino estar viajando, que el empoderamiento femenino, ¿no? El feminismo radical, eso se parte de un globalismo y ante un éxito tremendo, ¿no? Tremendo, porque los únicos que están creciendo son los musulmanes, o sosteniéndose, las mujeres musulmanas o los hogares musulmanos están más o menos en el 4.1, 4.2%, y ellos dijeron, o sea, Muammar Gaddafi, el Ayatollah Khomeini, que fue el que provocó el pedo en Irán, de lo que estaba diciendo ahorita Joaco, donde las mujeres utilizaban su normal, vivían normales como lo podían hacer hoy en día en Israel, ¿no? Y por eso odian a Israel, porque es el único país libre en medio de todos estos sinvergüenzas que lo único que hacen es castrar a la sociedad. Ellos dijeron que iban a conquistar el mundo por los vientres, eso no era entendible, sino ahorita, y ya hay países como por ejemplo Inglaterra, donde en Birmingham ya quien está dominando la ciudad es un musulmán, y así muchas ciudades. Si ustedes van a provincias españolas donde el 55, 60, 70% de la población es musulmana, y esta gente, más peligroso que el comunismo, esta gente, porque esta gente llega es a mochar cabezas y llegan es a romperle la forma de pensar a cualquiera. Un placer como siempre escucharlos, Dios me los bendiga y ayúdenos. Toda la información que nos llegue, bienvenidas, y quien quiera la manito en las otras plataformas, pues díganos que para eso vamos a estar, y próximamente vamos a empezar a hacernos en vivos para enseñarle a la gente como ciertos tipsitos para que si quieren estar en TikTok no los veten, no les tumben las cuentas, porque hay plataformas que son muy sensibles. Esta es la mejor, aquí usted puede opinar casi lo que quiera y no va a pasar nada. Gracias, Will. Dale, Juaco, dale. No, Miguel, adelante, ni me ha faltado. No, está bien, estamos atentos. Y creo que ahí no sé quién es Germán también, no lo he escuchado. Germán pidió micrófono, no lo conozco, no lo sigo. No sé tampoco quién es. Micrófono en aras del pluralismo, pues Germán, ya sabes, ¿no? En el momento en que nos falta el respeto, te maltrataremos, pero adelante, Germán. Buenas tardes para todos, espero que todos se encuentren lo más de bien. A ver, yo creo que faltar el respeto a una persona no está bien, ¿sí? Por lo menos no por mi parte. Si alguna persona se ofende porque le dicen petroñero o Uribe, hasta ahí vamos regios, hermano, hasta ahí vamos muy bien. Listo, entonces, yo les había dejado en el chat desde aquí, de este en vivo, una pregunta, y les hago una pregunta a todos los que quieran participar, y es, en las universidades públicas, ¿cuántos estudiantes salen realmente de colegios públicos? Y la segunda pregunta, ¿sí? En los grandes sindicatos, ¿cuántos son realmente no estudiados? El problema a veces no está en la información que recibe uno de la casa o en la información que uno recibe en el colegio. La educación nunca la dan en el colegio. La educación la dan los papás y las mamás. El resto son puras informaciones que uno recibe y que uno tiene que aprender a reciclar para saber si realmente está bien o no está bien. Yo por lo menos soy hijo de una profesora licenciada en Ciencias Sociales y Filosofía, que estudió en la Universidad Nacional de Colombia. Yo aprendí, tristemente,
a hacerlo primero un buen mamerto. Después me aburrí. ¿Por qué? Porque uno realmente puede tener conciencia. Y es ahí, en la conciencia, en donde uno puede saber si realmente uno quiere ser o de izquierda o de derecha. Tristemente, aquí en Colombia, ya mucha gente se le olvida lo que llaman centro o lo que llaman derecha, realmente no es que exista mucho. Los liberales eran considerados en alguna época de izquierda, pero eso se nos olvidó cuando nos quitaron la historia de la educación. Entonces, yo lo único que sí quiero decirles es, lo que está pasando aquí en Colombia no es porque Petro sea de izquierda, no, ese man ni siquiera es progresista, es regresista. Y aquí lo único que nos dimos cuenta, ¿sí?, es que la clase política colombiana se dejó meter un gol, se dejó meter 2 goles, se dejó meter los goles que quisieron. Nunca nos opusimos realmente a la corrupción, y nos metieron un gobierno del cambio que, en lugar de ser de un cambio para bien, no, cambió de los ladrones de izquierda a los ladrones de derecha, que terminaron siendo los mismos ladrones de siempre. No era más. Muchísimas gracias, y pues espero no habernos insultado a muchos, pero los que se sintieron insultados me pueden echar la madre. Gracias. Gracias, don Germán, ni más faltaba. Lo que pasa es que usted entenderá que hay que tomar precauciones por el calibre de bellacos que uno no conoce y suelen aprovechar perfiles desconocidos para entrar y hacer de las suyas en estos espacios que son absolutamente libres y, como usted ha visto hasta ahora, muy respetuosos de la opinión ajena. Yo le tomo a usted un argumento. Durante muchísimos años escuchamos ese precepto de que en la casa se educa y en el colegio se instruye. Bajo ese precepto, mi querido Germán y amigos de la sala, fue que nos metieron la nueva generación de izquierdistas que no respeta absolutamente ningún precepto de los que buenamente pudieron haberle inculcado en su casa, toda vez que fue más poderoso el influjo de las instituciones educativas. ¿Cómo le parece, don Germán, esa propuesta? No, es que es así, mire, yo les voy a dar un poco de historia mía. Yo no me llamo Germán Pinzón. Este fue un nombre que me tocó adoptar porque mi anterior cuenta, las personas que no piensan como yo, ¿sí?, supieron bañarla. Mi nombre es Luis Alfredo Caña Guerrero. Mi madre, mi familia, mi abuela, mi abuelo fueron educadores, profesores del distrito aquí en Bogotá. Mi madre, pues, pobrecita, ella pensará y seguirá su sentir. Mi abuela era la mujer más uribista que yo he conocido en mi vida. ¿Sí? La educación, el problema ¿dónde está? En que nosotros mismos dejamos que nos quitaran la responsabilidad de la misma, ¿sí? Y se puede decir, como lo decía el ministro hace unos días, ¿sí?, está en cabeza del Estado. No, la educación no puede seguir en cabeza del Estado. En Estados Unidos, en Europa, muchas de las personas que no quieren que sus hijos se adoctrinen o reciban una información errónea, terminan haciendo la primaria y la secundaria en casa. Y después de haberlos formado, entonces sí los mandan a que tomen unos exámenes para que hagan la suficiencia de saber si conocen o no conocen lo mismo. Aquí no. Y no tenemos tiempo nosotros muchas veces de darle la información al niño. Los profesores, muchos de los que conozco, mi esposa inclusive, que es docente, tiene que salir a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo antes de las 6:30, para salir a las 5 de la tarde. Ahí es donde están realmente los problemas. Aquí realmente necesitamos tener una conciencia, como decía don Joaquín, como decía Alfa, como decía Wilmer. La conciencia del pueblo es que no nos puede quitar la responsabilidad que tenemos. Y mucho menos dejándola quitar por una serie de pendejos que no saben hacer absolutamente nada más, y que así como yo lo leía, bueno, por lo menos
le dijo al señor presidente del Senado, HP, no, ahora intenta esconder lo que realmente es. Esa mentira no puede seguir. Esa mentira no puede seguir. Y si nosotros en 2026 la vamos a dejar seguir, que sigan estudiando, que sigan adoctrinando, ¿sí? Que sigan no educando a las personas. Yo ahorita tengo un problema bastante grave. Mi hijo menor es estudiante de la Universidad Nacional. Y yo espero, por el bien de todos, de que la educación que le di durante 18 años le haya servido para no dejarse lavar el cerebro de unos idiotas. ¿Qué opina, Joaquín? Don Germán, esa preocupación, esa angustia que le estuve a usted sintiendo en su tono de voz a la hora en que habla de su hijo menor en la Universidad Nacional, se la he escuchado no a pocos padres que envían sus hijos a la Universidad Nacional, a la Universidad Pedagógica, mi querido amigo Jurkas, y también a la Universidad del Valle. En años más recientes, a la Universidad de Antioquia. Por eso cuando comencé la intervención en el espacio que generosamente Alfa nos tiene abierto, tuve que poner de manifiesto eso. Y ahora usted me lo ratifica. La situación es delicada, es grave. Permítanme, Alfa, hay tres manos. Iba primero Juan, segundo es Centinela y tercero Jurkas. Adelante, Juan. Muchas gracias. Es que, digamos que partiendo del aporte de Germán y todo lo que hemos hablado sobre la educación en la casa, también hay que entender que en la casa había un mal esquema de educación. En la casa nos enseñaron a ser machistas, en la casa nos enseñaron a ser homofóbicos, en la casa nos enseñaron a tener una imagen de Dios muy distinta a lo que hoy en día las nuevas filosofías están dando. Entonces, si bien es cierto hay que confiar en la educación de la casa, también hay que revisar la educación de la casa. Segundo, no todos los estudiantes de las universidades públicas, y yo creería que la mayoría de los estudiantes de la universidad pública son personas que no tienen acceso a la educación privada por sus costos, porque al trabajador de clase media pobre le toca estudiar de noche, y de noche en las universidades privadas no existen todos los programas que quisieran tener o a los que quisiera tener acceso la gente pobre. Y tercero, nosotros tenemos que revisar y responsabilizar del proceso en el que estamos, no solamente al gobierno actual, sino también a la pérdida de confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos y en sus líderes. Petro llega como el resultado de un trabajo que ellos han hecho de manera disciplinada, porque la izquierda ha trabajado muy disciplinada, pero también debido a la deficiencia de los otros gobiernos. Entonces, la corrupción, que no es un tema exclusivo del gobierno de Petro, ha sido un esquema repetitivo. El nepotismo ha sido un tema repetitivo. El Congreso es una de las entidades con más baja reputación a nivel nacional, no de hoy, de siempre, así como lo son los consejos y las asambleas. Entonces, además de querer mejorar lo que tenemos, y además de querer recuperar lo que Petro nos ha dejado perder como temas de seguridad, como temas de competitividad, etcétera, nosotros también tenemos que hacer un proceso serio de revisar en estas elecciones a quiénes vamos a apoyar, porque la clase política tradicional, la nueva, la de izquierda, la de centro, la de derecha, no nos ha dado los resultados que los colombianos necesitamos. Solamente como dato, el 48% de la población colombiana que está en el censo electoral no vota para presidencia. Y si ustedes ven las votaciones a alcaldías y a gobernaciones, están por debajo del 50%. Y si ven las votaciones a consejos municipales y asambleas, no alcanza el 40%. Porque hemos dejado de creer en los que ejercen la actividad de la política, porque justamente tantos años de ineficiencia, de corrupción, de nepotismo, nos han dejado una herida en que nosotros no creemos en la clase política por sus actos. Si hay algo peligroso hoy en día para los que estamos en el sector privado, es ocupar un cargo en el sector público. Tan pronto uno llega a un cargo en el sector público, la gente no lo baja uno de ladrón, de corbata, de ineficiente, etcétera. Entonces, el proceso hay que recomponerlo, hay que recomponer la educación, hay que volver a educar la casa,
hay que seguir aprovechando las tecnologías de información para que las clases no necesariamente tengan que ser presenciales. Yo creo que el COVID nos dejó un buen aporte con respecto al tema, pero también tenemos que empezar a estimular una mejor capacidad de discernir por quién vamos a votar, y que ese 52% que vota presidencia no sea causado ni por el odio ni por las maquinarias políticas que salen con sus estructuras a comprar votos. Será mi aporte. Muchas gracias, don Juan. De ese aporte yo extracto un par de puntos que merecerían tercio aparte y conversación más larga. Me excusaba porque ahora tenemos muchas manos levantadas. Sigue Centinela, Jorge y Wilmer. No, Joaquín, lo mío es corto. Mira, después de oír a Juan, a Germán, oye, extraordinario. Mira, fíjate, Wilmer, tú que estás ahí haciendo el trabajo de campo, de voz a voz, organizando por el Centro Democrático, toma nota porque este PEI de hoy es muy interesante y el día de ayer. Fíjense lo siguiente, hermanos colombianos que están en esta sala. Yo estoy hablando de Caracas, Venezuela. Todo lo que han dicho ustedes que está sucediendo a nivel político, social, económico, cultural, educativo, y para ustedes contar, es lo mismo que sucedió en Venezuela. Lo que acaba de decir Juan, ¿por qué Chávez ganó las elecciones, Juan? En el año 98, específicamente el 6 de diciembre de 1998. Porque precisamente, Juan, el 49% es público, notorio y comunicacional, no salió a votar. Y le dejó el campo abierto a la izquierda internacional, que agarraron a este bicho con sabañón que se llama Hugo Rafael Chávez Frías, que ya falleció, y lo metieron en el poder y acabó, ya ustedes saben que acabó con Venezuela. Y estamos secuestrados aquí. Entonces, mira, Joaquín, te das cuenta, y con esto concluyo, que la historia venezolana se está pareciendo mucho a lo que está ocurriendo en pleno desarrollo en Colombia. Ahí te la dejo. Paso la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Sí, señor. Eso es un tema en el que vale la pena ahondar en profundidad. Viejo, vos me conocés hace rato, vos has escuchado mis posturas, y ya hemos encontrado identidad en ese trasegar histórico que nos está llevando al mismo barranco. Creo que iban Fulcar, luego Wilmer y vuelve don Germán. Gracias, Joaquín. No, pues yo quería aportar respecto a lo que me parece primero genial que se haya encaminado la conversación hacia la educación, porque creo que eso es el constructo para la persona y ahí en adelante la sociedad y el resto. Algo que es importante de lo que han nombrado es el hecho de que hay que evaluar la educación en casa. ¿Por qué? Porque la educación de la universidad es la que te vuelve integral, ¿no? Te refuerza esas áreas que no puedes tener en la casa. Entonces, ese evaluar nos llevaría un poquito como a la filosofía, porque es que cuando vamos a evaluar ese tipo de educación, tanto de la casa como de la universidad, para que no sea doctrinal, tendríamos que también ver qué es lo que se está haciendo en la política, porque estamos mal educados en la política. Y el hecho de que el 48-50%, que esa estadística yo la he escuchado de gente de Perú, de México, de Argentina, o sea, es una costumbre social, porque la política no, al final no es importante, entre comillas, para la gente, porque no vota, pero yo no voto. Pero si nos quedamos en por qué pasa X o Y con X o Y político y realmente la mitad de la gente no votamos. Y nos dicen, no, es que usted como no vota no tiene como el derecho a quejarse, no sé qué. Y para muchos es una forma de protestar y decir es que no creemos en este sistema. Entonces ahí es donde estoy de acuerdo con que estamos mal educados en ese concepto de la política. Pero la filosofía, ¿por qué? Porque si no tenemos claro el concepto de la política, y lo que hicieron es que volvieran eso un cerco ahí imaginario, donde son los mismos rotándose por décadas y manejándonos prácticamente a su gusto,
pero nosotros quejándonos sin tener alternativas, pues la filosofía nos diría que es que la política tendría que renovarse. Yo actualmente critico a muchos que refuerzan mucho lo de la política de Platón de hace más de 2000 años, y yo digo, sí, yo entiendo, es la base de la filosofía, es la base de los conceptos de la política, pero estamos en una era muy diferente, entonces tenemos que reformar los conceptos de la política. ¿Y cómo se